Para la evolución de nuestro planeta, el hombre es solo un párrafo de la enciclopédica historia de los seres vivos en la Tierra. El hombre, el Homo sapiens, superará infinitas pruebas que le harán crecer social y tecnológicamente, imponiendo su implacable y temerosa hegemonía sobre el resto de los seres vivos, incluidos sus propios congéneres. Esta es la historia de los hombres y mujeres que habitaron y dominaron un extenso territorio, que se empaparon de otras culturas y colonizaron más allá de sus dominios. Adentrémonos en el pasado para saber cómo éramos antes que Extremadura siquiera fuera un sueño. Partiendo desde África, el hombre inició un largo viaje que le permitió colonizar todos los continentes. A la península ibérica llegó en el periodo conocido como Paleolítico Superior al final de la Edad de Piedra, hace aproximadamente 30.000 años. En aquel periodo, el hombre soportaba duras condiciones climáticas y sobrevivía como cazador y recolector. En yacimientos extremeños encontramos las primeras pruebas del intercambio de materiales con tribus cercanas a la costa. Muestra de ello es la aparición de conchas marinas. Un enclave fundamental de nuestra prehistoria es la cueva de Maltravieso. Aquí se hallan algunas de las representaciones más antiguas de arte rupestre de la península ibérica. Encontramos manos de adultos, encontramos manos de niños, encontramos manos de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las tipologías. En una cueva de Monfragüe se localiza un panel con pinturas rupestres que define perfectamente el paso del tiempo y cómo el hombre y el entorno se transforman. La figura más antigua es la figura del ciervo, hecha en tinta plana. El segundo momento está configurado por las figuras humanas realizadas en trazo grueso. Estos grupos humanos ya conocen la agricultura, ya conocen la ganadería y sus bases económicas son muy diferentes, ya no dependen de la caza para sobrevivir. Esa primera agricultura que el hombre puso en práctica la encontramos en los Marruecos. Para esta vida sedentaria serán necesarios utensilios que ayuden en las tareas cotidianas. Por primera vez, el hombre conseguirá manipular una materia prima y transformarla en algo irreversible. Algunas de las piezas halladas en los Marruecos, en Oliva de Mérida o en Romangordo presentan una misma decoración conocida como cerámica de Boquique, que toma el nombre de un abrigo granítico localizado en Plasencia, primer lugar donde se encontró este tipo de cerámica. Al igual que en Monfragüe, el hombre también dejó su huella pictórica en los Marruecos. El conjunto mejor conservado se encuentra en el interior de una gran bola granítica. La erosión producida por el viento y la descomposición de los minerales ha creado una oquedad en el interior de la roca. La cueva se utilizó como lienzo en el que se pintaron diversos motivos. La agricultura se va a consolidar hace 6.500 años, cuando el hombre va creando, con su intervención sobre la vegetación, los primeros bosques adhesados. La dependencia de encinas y alcornoques será esencial, pues además de leña, aportan la bellota para alimento del ganado o como materia prima para elaborar harina. Consciente de su capacidad, el hombre erige monumentos propiciatorios de la fertilidad como menhires en forma fálica.
El impacto del hombre sobre su entorno es cada vez más evidente e irreversible. El dolmen, un símbolo, una vinculación social para el grupo, una evolución de su ideología y del respeto por sus muertos y antepasados. El megalitismo es la mayor evidencia de que el hombre ha dominado a la naturaleza ya de una forma determinante, ¿no? De una forma ya taxativa. En la comarca de Lácara encontramos el dolmen más grande aparecido en Extremadura. La cámara, de grandes dimensiones, está formada por grandes losas. De ellas, esta es la única que se conserva intacta. Está tallada para que entre todas se cerraran arriba y fuera mucho más fácil colocar la losa de la techumbre. Estamos entrando en la edad de los metales, que es cuando el hombre aprende la técnica para fabricar sus primeros utensilios de metal. En aquel periodo, más de 200 poblados se levantaron en Extremadura, destacando de entre todos ellos el de la Pijotilla, con 80 hectáreas de extensión. En su época, debió de ser uno de los más grandes y ricos de toda la península. El sitio donde vivían, que eran cabañas circulares, con un zócalo de piedra y un alzado de ramas. De hecho, hay algunas imágenes de chozos extremeños, de pueblos incluso, ¿no?, de aldeas extremeñas de primero en el siglo XX, que no se diferenciarían en nada de lo que sería un poblado calcolítico, ¿no?, de las estructuras de habitación de un poblado calcolítico del tercer milenio, ¿no? La comunidad sufría las inclemencias meteorológicas que, en ocasiones, arrasaba con sus primitivas producciones agrícolas. El temor a esas fuerzas desconocidas e inexplicables pueden ser el origen de una espiritualidad que trata de aplacarlas y hacerlas benignas. En Extremadura lo más representativo es lo que se denominan los ídolos oculaos, y representan siempre los ojos, con las cejas y unas líneas bajo los ojos que se interpretan como el tatuaje facial. La representación de los ídolos evoluciona, dando origen a los ídolos antropomorfos, que se caracterizan por el desarrollo de la anatomía humana. Aparece con los brazos pegados al cuerpo, se puede distinguir entre masculinos y femeninos, la reivindicación de la figura humana, ¿no?, del poder del ser humano y sobre todo de la figura del varón. Durante el Calcolítico se siguen realizando los enterramientos colectivos. A la sombra de la Pijotilla prolifera la construcción de dólmenes que presentan una nueva técnica constructiva. Como característica propia de esta tumba, encontramos que las paredes están hechas de tapial. Posiblemente sea el monumento más antiguo extremeño que conserve tapial. La tumba estuvo en uso durante 1000 años y está orientada de tal forma que al amanecer de los días cortos, 21 y 22 de diciembre, los rayos del sol penetran en la cámara mortuoria. Para conseguir este efecto, colocaron 3 postes de madera, a un lado y a otro, para obtener el eje longitudinal y el radio de la cámara. Esto nos revela que ya se tenían conocimientos rudimentarios de geometría. La esperanza de vida rondaba los 24 años, aunque se han encontrado los restos de una anciana que pudo alcanzar los 50. El ritual funerario consistía en depositar al difunto como había nacido. La tierra era la madre y tenéis que volver a ella en posición fetal. El hombre se adentra en un periodo al que llamaremos Edad del Bronce, que se prolongará durante más de 1000 años. Son numerosas las piezas de bronce aparecidas en yacimientos extremeños, muchas de ellas realizadas ya en la Edad de Hierro, cuando el bronce pasa a tener un uso ornamental. Una de las figuras más destacadas es la figura del guerrero de Medina de las Torres. De casi 40 centímetros, en torno a los 7, 6, 8 kilos de peso, representan figuras de varones y que están en posición de andar. En el Museo Arqueológico Nacional hay una gran colección de cientos de piezas de la época en bronce y ninguna de ellas llega a la calidad de este guerrero.
El guerrero de Medina de las Torres fue realizado hace aproximadamente 2700 años en plena Edad del Hierro. Para trabajar el bronce, el orfebre utilizó una compleja técnica conocida como fundición a la cera perdida. El guerrero fue una figura fundamental en la vida de los antiguos pobladores que veneraban su poder místico, un poder que la aristocracia local utilizaba en su beneficio. Como expresión del poder de estas élites, surge una nueva manifestación cultural: las estelas decoradas, que representan a guerreros con sus armas o a figuras femeninas rodeadas de diademas. Griegos y fenicios navegaban por el mar Mediterráneo creando una compleja red comercial. Colonizaron nuevas tierras, fundaron ciudades y extendieron su cultura y conocimiento. Llegaron los fenicios a la bahía de Cádiz y desde el río Guadalquivir hasta la provincia de Cáceres comerciaron con los pueblos indígenas. A este territorio lo llamaron Tartesos y Tartesios a sus habitantes. El mayor legado que nos dejaron los fenicios fue la escritura, recurso imprescindible para el control de las transacciones económicas. Los expertos no han conseguido descifrar todo su alfabeto, por lo que se desconoce el significado de los escritos aparecidos en Extremadura. Pero, ¿qué fue Tartesos? ¿Era un reino unificado? ¿Un estado? Tartesos, que es como los griegos conocían a esa zona. Y dentro de esa zona de Tartesos vivían tanto los indígenas, que llevaban muchísimos años en la península, como los colonizadores que llegan de fuera. La mezcla de esas dos culturas es lo que va a dar lugar al Tartesos cultural que nosotros conocemos. El control político y económico de las Vegas del Guadiana se ejercía desde un asentamiento tartésico que respondía al nombre de Conisturgis, ciudad de la que se han encontrado restos en el centro urbano de Medellín y en el Cerro del Castillo. Conisturgis disponía de una privilegiada situación geográfica, lo que le permitió consolidarse como una de las 10 ciudades más importantes de Tartesos. En la necrópolis de Medellín se descubrió una singular pieza conocida como Kilis Ática, la más bella copa griega aparecida en la península ibérica. Ese vaso fue fabricado en Atenas hacia el 560 a.C. y el alfarero quedó tan contento que le puso una inscripción que dice: yo soy un vaso hermoso. La influencia del mundo tartésico alcanzó la penillanura cacereña. Aquí se descubrió el célebre tesoro de Aliseda, constituido por más de 350 piezas de oro, plata y bronce. Un referente de la orfebrería del occidente mediterráneo. Han transcurrido más de 200 años desde la llegada de los fenicios a la bahía de Cádiz. Una crisis económica y social obliga a una parte de la población del sur a desplazarse hacia el interior de la península. Pero luego, por otro lado, hay otra teoría que cada vez va cogiendo más fuerza, seguramente un gran terremoto con un tsunami, que pudo arrasar todas esas partes de las costas. Cancho Roano ya existía cuando Medellín o Aliseda conocen su mayor esplendor en aquella primera etapa tartésica. Pero será en este segundo periodo cuando adquieren mayor notoriedad. Fue un lugar de culto que también funcionó como centro comercial. Como una romería, ¿no? Que en unas épocas determinadas la gente se reunía para hacer un mercado de ganado, de agrícola, etcétera, ¿no? De ahí que haya, por ejemplo, tantísimos molinos de pan, ¿no? Para acoger a muchísima gente que viene y hacer panes, o hay muchos telares, ¿no? Pues también pues para hacer telas que se venden. La ingente cantidad de objetos aparecidos en Cancho Roano hacen de este el conjunto tartésico mejor conservado de la península ibérica.
En torno al siglo IV a.C., este lugar fue destruido y nunca más recuperó el esplendor de antaño. La realidad de Tartessos deja paso a un nuevo concepto social y urbano conocido como cultura de los castros. Hombres y mujeres procedentes de otras regiones construirán aldeas fortificadas en cumbres elevadas. Turdetanos, túrdulos, célticos, lusitanos y betones ocuparon la actual Extremadura. Los betones desarrollaron su arte, inspirándose en el ganado. Tallaron piezas en granito que representan a toros, jabalíes y cerdos, más conocidos como berracos. También hay una evolución de las estelas de guerreros, que dejan de ser piedras planas grabadas para convertirse en formas humanas que portan armas y símbolos de prestigio social. El sur de nuestra región fue conocida como la Beturia, un territorio delimitado por los ríos Guadiana y Guadalquivir. En este espacio geográfico proliferaron numerosas aldeas que dejaron testimonio de su cultura y sus costumbres. El poblado mejor conservado se encuentra en lo alto de un cerro conocido como Capote, un castro amurallado que dio cobijo a unas 300 personas. Tiempos tormentosos se aproximan para los pobladores de estas aldeas. Después de numerosas guerras conocidas como púnicas, Cartago, la otra gran potencia del mar Mediterráneo, no pudo contener el avance romano. La consiguiente invasión de Hispania por la pujante República Romana solo fue cuestión de tiempo. Sin embargo, el avance de las legiones encuentra una fuerte resistencia en las tribus del suroeste peninsular. Este periodo los romanos lo recordarán como las guerras lusitanas, y el más famoso de sus enemigos será Viriato. Haciendo uso de técnicas de guerrilla, Viriato consiguió vencer en varias ocasiones a los ejércitos de legionarios. Humillado, el Senado otorgó a Viriato el título de amigo del pueblo romano y rey de una Lusitania independiente. Finalmente, Viriato fue víctima de una traición y murió asesinado mientras dormía, posiblemente en algún lugar entre Azuaga y Toledo. Consecuencia de aquel acto es la célebre frase que el cónsul romano dirigiera a los asesinos cuando estos reclamaban su recompensa: Roma no paga a traidores. Sin haberse concluido la invasión peninsular, Hispania va a ser escenario de la guerra civil que divide a la República Romana. El gobernador en Hispania, Quinto Sertorio, seguidor de una de las partes en conflicto, creó una alianza con los guerreros indígenas que conseguirá derrotar a las legiones enviadas desde Roma. Durante una década de enfrentamientos, Sertorio se convirtió en un personaje mítico entre su ejército formado por indígenas y soldados romanos. Testigo de aquellos años fue el recinto Torre de Hijovejo. Los romanos construyen la Torre de Hijovejo porque necesitan una serie de fortificaciones que sean solventes para solucionar un problema que no es un problema que tengan ya los romanos con la población indígena. Ya no existe ese problema. El problema es un problema que tienen los romanos entre ellos mismos, las guerras civiles de la Roma republicana. La llegada de legiones a la península comandadas por Quinto Cecilio Metelo, que funda los campamentos militares de Medellín y Cáceres, es un nuevo intento de doblegar a las tropas rebeldes.
Sertorio, acorralado, es asesinado en el año 72 a.C. Roma no perdonó a los pueblos que se sublevaron junto a Sertorio, y en represalia, castros como el de Capote fueron destruidos y obligados sus habitantes a abandonar el poblado. Se desconoce por qué, pasados unos años, un grupo de personas realizaron un acto simbólico a la entrada del poblado. Enterraron piezas de terracota, vajillas y monedas romanas. Después de 2 siglos de batallas sangrientas, revueltas indígenas y guerras civiles, en el año 19 a.C., los romanos culminan la conquista total de la península ibérica. Roma ha puesto en marcha un plan estratégico que pretende reconducir las costumbres indígenas hacia una realidad romana. Hispania fue dividida en 3 provincias. La actual Extremadura formó parte de las provincias Bética y Lusitania. Lenta pero inexorablemente se fundan ciudades romanas. Algunas aprovechan viejos castros, otras se levantan sobre nuevos emplazamientos. Todas eran fruto del mestizaje entre indígenas y romanos. Una de las primeras colonias romanas en territorio extremeño fue Metelinum. Están aprovechando una población que ya hay asentada previamente para construir una serie de terrazas de escalonamiento, de terrazas constructivas, en las que van haciendo los edificios. Aún no se sabe si Medellín disponía de anfiteatro y circo, siendo el teatro la construcción más importante aparecida hasta la fecha. El teatro podía albergar a 3.200 espectadores. Los magistrados y la alta sociedad estaban separados del resto del público por un pretil de mármol. Esta barrera estaría rematada en sus extremos por unas esculturas de esfinges que representan a seres mitológicos. Con el andar de los años, Metelinum va a ceder su estratégica posición como cruce de caminos en favor de una nueva colonia creada a pocos kilómetros de distancia. Si todos los caminos del imperio conducían a Roma, todos los caminos de Hispania partían de Augusta Emérita. Octavio Augusto alcanzó la cumbre de su reinado en el año 27 a.C. y bajo su mando el Mediterráneo vivió un periodo de calma conocido como Pax Augusta. Augusto mandó licenciar a los veteranos de sus legiones y les mandó, así lo dice el texto, que fundaran una ciudad en Lusitania llamada Augusta Emérita. Augusta en recuerdo de su nombre y Emérita porque iba a ser poblada por los eméritos o licenciados veteranos. Se calcula que alrededor de 8.000 personas, entre legionarios eméritos, mujeres y esclavos, formaron el grupo humano que colonizó estas tierras. Antes de fundar la nueva ciudad, se llevó a cabo un ritual que seguía el ejemplo de la fundación de Roma, según la leyenda de Rómulo y Remo. Un sacerdote era el responsable de guiar un arado tirado por una yunta de bueyes. El surco practicado en la tierra iba delimitando el perímetro de la muralla que protegería a Augusta Emérita. La construcción de la nueva colonia se plantea como una ciudad piloto, dotada con todos los avances urbanísticos de la época. Quiere ser un ejemplo para las futuras colonias que habrán de construirse. Con el paso de los siglos, Mérida será considerada como una de las 9 ciudades principales del vasto imperio romano. Al tiempo que se planificaba la nueva ciudad, se comenzó la construcción del puente. Debió de suponer un gran esfuerzo humano y económico, pues construyeron el puente más largo que conoció el imperio. 60 arcos que sostienen una calzada de 832 metros de longitud.
Son múltiples las medidas de seguridad que harán de este puente una obra eterna. Estos pilares tan anchos lo que hacen es ofrecer muchísima resistencia y muchísima fuerza a la potencia del agua, ¿no? Incluso hay documentado veces que ha pasado el agua por encima del pretil del puente. O sea, ha llegado a cubrirlo completamente y aún así ha aguantado. Altas murallas, calles pavimentadas, robustos puentes, una gran obra pública al servicio del pueblo romano. Pero nada de esto tendrá futuro si los ciudadanos no gozan de buena salud. Y para que esto sea posible, es indispensable el consumo de agua potable. Fueron 4 los acueductos construidos para abastecer a la populosa Augusta Emérita. Las famosas arquerías de los acueductos romanos solo se construían cuando había que salvar un desnivel muy acusado. La mayor parte del recorrido del acueducto es subterráneo y solo son visibles los pozos del registro. En este acueducto, en el de San Lázaro, además tenemos 3 descendederos, se llaman así tradicionalmente, que son unas escaleras para facilitar el acceso. Los romanos desconocían la existencia de virus y bacterias, pero sabían que para trasladar el agua potable desde el manantial subterráneo hasta la ciudad, era necesario mantener el agua en la oscuridad y a bajas temperaturas. Cuando el acueducto subterráneo alcanza la depresión del río Albarregas, el canal emerge sostenido por una magna estructura de arquerías conocida como Acueducto de los Milagros. Pues en época romana la arquitectura o la ingeniería tenía que tener 3 leyes básicas, ¿no? La primera es que debía ser bella, la segunda debía ser útil y la tercera, que es fundamental, es que debía ser duradera. Entonces, cuando construían, lo construían para que fuera eterno. El agua potable que recorría las calles y casas de Augusta Emérita fue fundamental para afianzar el estado de bienestar en la colonia. La calidad y la esperanza de vida aumenta considerablemente entre la población. Desde el siglo I, las clases media y alta de la sociedad emeritense disfrutarán de una extraordinaria calidad de vida. Vivirán en una hermosa ciudad residencial de grandes casas y emblemáticos edificios públicos. El romano de Emérita construye toda su casa para vivir de forma saludable. No improvisa en su construcción y toma como ejemplo las viviendas de Roma. La cena, que se celebra a partir de las 4 o 5 de la tarde, es el momento más importante de la jornada. Los comensales se reúnen en torno al triclinium, una costumbre heredada de los antiguos griegos. La gastronomía romana se empapó de los hábitos culinarios de las provincias del imperio. Hasta la Lusitania llegaban las especies procedentes de otras regiones, con las que condimentar los alimentos en la búsqueda de nuevos sabores. Una de las casas más grandes y lujosas de la Mérida romana fue la del Mitreo. La construyeron fuera de las murallas y así los propietarios pudieron levantar una vivienda de dimensiones palaciegas. El propietario debió de ser un hombre muy culto. Interesado por la tradición helenística, encargó la realización de un mosaico de una calidad casi pictórica. Posiblemente uno de los pavimentos que, tanto en la composición como en la factura, es de los más importantes del Imperio Romano, porque aquí está compendiada la tranquilidad que da el Imperio Romano, visto a través del orden cósmico perfecto. Acorde a su categoría política y administrativa, se proyecta dotar a la colonia de una gran área pública para espectáculos. El primer monumento que se construye es el teatro. Fue deseo del emperador Augusto que todas las ciudades fundadas en su tiempo contaran con un teatro. Esto es porque las obras tenían un contenido moralizante, didáctico y de alguna manera enseñaban a ser un buen romano, la virtus romana.
Los 6.000 espectadores que podía acoger el teatro se maravillaban ante la majestuosidad del monumento y su perfecta acústica, que permite al más alejado de los asistentes escuchar con claridad las declamaciones interpretadas desde el escenario. Durante 4 siglos ininterrumpidos, el teatro fue un punto de encuentro de los emeritenses con la cultura y la política. Sin embargo, el teatro no fue el entretenimiento preferido por los romanos, que acudían en masa a los espectáculos celebrados en el anfiteatro. El momento cumbre de los festejos eran las gladiaturas. Los 12.000 espectadores que abarrotaban las gradas rugían ante las luchas a muerte. Los gladiadores eran personas muy populares, algunos contaban con un club de seguidores. Sabemos que cada 30 combates que hubieran sobrevivido se les concedía la libertad, pero es una forma de vida muy parecida a la de un esclavo. Las gradas del anfiteatro se levantaron sobre una ladera natural. El público se distribuía de igual manera que en el teatro. Ciudadanos romanos cerca de la arena, mujeres que no estuvieran acompañadas de un hombre y esclavos en las tribunas superiores. En el anfiteatro se organizaban siniestros espectáculos cuyo fin último era la muerte de sus participantes a manos de animales salvajes o de cualquier otra fórmula que alimentara los instintos más básicos del espectador. Con capacidad para 30.000 espectadores, el Circo de Mérida fue de los más importantes del imperio. El público asistía a las apasionantes carreras de cuadrigas. Los conductores de estos carros, llamados aurigas, eran personajes de fama internacional. En el circo emeritense destacó Cayo Apuleyo Diocles, que acabó triunfando en Roma como uno de los mejores aurigas de todos los tiempos. La dotación de infraestructuras públicas de la ciudad se completaba con grandes termas. Adquieren fama entre la alta sociedad emeritense las de Alange, gracias sobre todo a sus aguas con propiedades medicinales. El balneario de origen romano sería un edificio de planta rectangular, en cuyo interior tenemos 2 especies de círculos gemelos que serían destinadas al baño, ¿no? Estos espacios de planta circular tienen una cúpula hemisférica de dimensiones grandiosas, estamos hablando de una altura de unos 13 metros. El uso de las termas privadas se hacía, a diferencia de las públicas, al finalizar la jornada laboral y antes de la cena. El hipocausto era el sistema de calefacción del suelo y las paredes de una casa romana, lo que hoy llamaríamos suelo radiante, que podía alcanzar los 30 grados centígrados en invierno. La mentalidad del romano daba a la divinidad una presencia constante en la vida diaria, y en términos generales era tolerante con las religiones de otros pueblos de los que tomaba prestado a sus dioses. El romano practicaba 3 tipos de cultos. El más íntimo era el doméstico para proteger el hogar. La familia se reunía en torno al lararium y honraba a los dioses. Los cultos básicos, que simbolizaban el respeto al Estado, tenían una lista interminable de deidades que estaban encabezadas por el dios Júpiter. Y por último, el culto imperial, que se desarrolló con el reinado de Augusto y que divinizaba la figura del emperador.
Marco Agripa, mano derecha del emperador y patrocinador del Teatro Romano de Mérida, fue el gran diseñador de la ordenación del territorio peninsular y sus vías de comunicación, que en un nuevo alarde constructivo son pavimentadas y señalizadas. Y es cuando crea esas grandes rectas de varios kilómetros de longitud, pero de una recta que todavía a través de la fotografía de satélite o de las fotografías aéreas la podemos observar, esa rectitud direccional que caracteriza a las vías romanas. La Vía de la Plata, llamada por los romanos Calzada de Emérita a Astorga, se consolida como eje fundamental de comunicaciones cuando César Augusto la considera una de las 4 rutas principales de Hispania. En la década de los años 30 del siglo I se inicia la construcción de un nuevo municipio a los pies de la vía romana conocido como Regina Turdulorum. El monumento más destacado de Regina es el teatro, que se conserva en buen estado y a pesar de haber sufrido un expolio constante. Uno de los municipios levantado a los pies de la Vía de la Plata fue Contributa Iulia, que nace a mediados del siglo I en los límites de las provincias Bética y Lusitana. El centro de la ciudad estaba presidido por una de las basílicas jurídicas más grandes de la península ibérica. En este edificio de 2 plantas se impartía justicia y se realizaban transacciones comerciales. En la ciudad han aparecido una ingente cantidad de cerámicas procedentes de talleres de la Galia o Italia que ponen de relieve cómo vivían, cómo se relacionaban o cómo amaban los ciudadanos de Contributa Iulia. El río Tajo, que dividía en 2 a la provincia lusitana, será transitable gracias a la construcción de 2 monumentales puentes, el de Alconétar, río arriba, y el de Alcántara, río abajo. A diferencia de las otras grandes obras públicas sufragadas por el emperador o el Estado, el puente de Alcántara fue financiado con la colecta realizada entre los municipios de la comarca. El puente tiene aproximadamente entre 186 y 190 metros de longitud y desde la calzada hasta el agua aproximadamente 44 metros de altura. Realmente con esas dimensiones, sobre todo de los 2 arcos mayores, estamos ante el puente romano en uso con mayores dimensiones en esos vanos. Con la intención de incentivar la participación de los indígenas en la política local, el emperador Vespasiano concedió el derecho latino a toda Hispania. En el que la ciudad estaba dirigida por 10 varones de prestigio, que eran los decemviri. Estaban lógicamente elegidos por el pueblo, pero con la supervisión evidente de las fuerzas romanas oficiales. Eran la élite de la ciudad. Vinculado a la monumentalización de las ciudades, surgió un movimiento social conocido como evergetismo y que era promovido por los políticos. Ellos ejecutan una obra pública de beneficio para la ciudad y se presentan, digamos, a la elección. De tal manera que se presentan con la obra ya ejecutada y no con el programa de lo que ejecutarán más tarde. Fueron numerosos los evergetas que financiaron obras y monumentos como el Tetrapilum de Caparra. Bajo sus arcos transcurría la Vía de la Plata. En su origen, el arco tuvo un aspecto muy diferente al actual. El granito estaba protegido por una capa pintada de color anaranjado y se encontraba rodeado por edificios y templos. El de Caparra es el único que se conserva en España. El emperador Diocleciano, en un intento de controlar el caos que empezaba a debilitar al vasto imperio, impulsó una gran reorganización administrativa del territorio que benefició notablemente a la capital lusitana. Augusta Emérita se convirtió en la primera capital efectiva de las Hispanias, al ser la sede de la diócesis de las Hispanias, que era un organismo supraprovincial
que coordinaba todas las provincias en las que se dividía el suelo ibérico y el norte de África. Otra de las medidas de Diocleciano fue la aprobación de leyes destinadas a doblegar a los cristianos que se negaban a rendir culto al emperador. La llegada del cristianismo a Extremadura debió de producirse posiblemente desde el norte de África, siendo la ciudad de Cartago un referente para los creyentes del sur peninsular. Una de las voces que con más fuerza se alzó contra las leyes de Diocleciano fue la de una niña perteneciente a la alta sociedad emeritense. Y hay una gran tradición sobre la presencia de Santa Eulalia en la zona de Villafranca de los Barros y de los Santos de Maimona. Por ahí podría haber estado la Vilda, no cerca de Mérida, sino en esa zona. Eulalia nació en el año 292, en el seno de una familia cristiana. Y Santa Eulalia, que no se llamaba así, no se llamaba Eulalia, significa la bien hablada, eulales, son dos términos griegos, eu bien y la les hablada, la bien hablada, por lo bien que se expresó ante las autoridades y la muestra de madurez que dio ante ellos, ¿no? El gobernador lusitano intentó convencer a Eulalia para que honrara al emperador. La niña se negó y fue martirizada. El martirio de Santa Eulalia pues está inserto en una leyenda total y absoluta, pero claro, hay un hecho de verdad. Eso sucedió y eso pasó hasta que la llegaron a quemar en un horno y después de su muerte probablemente también sus cenizas fueron aventadas, ¿no? El martirio de Eulalia fue un golpe tremendo para la sociedad emeritense, pero también supuso un impulso de la comunidad cristiana que encontró en la niña a la santa a la que miles de personas santificaron. ...75 años después de la muerte de Eulalia, el emperador Teodosio declara al catolicismo la religión oficial del imperio. Coincidiendo con la división del Imperio Romano, los visigodos cruzaron la frontera con intención de saquear Roma, oportunidad que aprovecharon los pueblos vándalos, suevos y alanos para penetrar hasta la Galia e Hispania, saqueando ciudades y villas a su paso. Los suevos consiguen instaurar un reino que llega hasta la Bética y durante unos años sitúan su corte en Mérida. Roma recurre a los visigodos, ahora aliados, encomendándoles la misión de expulsar a los suevos. Casi 50 años tardaron los visigodos en reconquistar la Lusitania para el imperio. Un imperio muy debilitado que ya no tiene control sobre sus provincias más lejanas. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente desaparece y sus antiguas provincias se reagrupan en torno al poder de las tribus dominantes. Los visigodos fundan el reino de Tolosa, que se extiende hasta Hispania. En los primeros años del nuevo reino hispano, fue Mérida la capital de los visigodos cuando sube al trono Agila I. Como la mayoría de los reyes visigodos, el reinado de Agila apenas duró 5 años y en ese tiempo tuvo que enfrentarse a numerosas rebeliones. Esta inestabilidad política tiene su reflejo en la sociedad y su forma de vida, que ya nada tiene que ver con los prósperos años del imperio. Ante la debilidad del Estado, la Iglesia Católica ejerce su poder civil desde las iglesias y catedrales. Aparece un nuevo arte escultórico que atiende a las necesidades del culto para un creciente número de feligreses. La Iglesia Católica extiende su influencia hacia el mundo rural. El más importante templo religioso conservado en un entorno agrario es la Basílica de Santa Lucía, la única que permanece en pie en el sur de la península. En esta iglesia de Santa Lucía de Alcuéscar se da la particularidad de que este módulo se repite por 3 veces. Es decir, si salimos podemos ver 3 cuadrángulos independientes
Y esto hace que la iglesia de Santa Lucía de Alcuéscar sea una iglesia diferente. El estilo arquitectónico de la iglesia recuerda a las estructuras de un edificio islámico, lo que hace pensar a los investigadores la posibilidad de que la comunidad monástica tuviera su vida después del año 711. El año 711 será trascendental para el futuro de la península ibérica. Tropas bereberes, comandadas por dirigentes árabes del califato omeya de Damasco, cruzaron el estrecho de Gibraltar. Tras la derrota de don Rodrigo en la batalla de Guadalete, el ejército de Muza asedió durante meses a la ciudad de Mérida. Muza llega a Mérida en el año 712, una ciudad muy bien defendida por una muralla formidable y además también porque los restos del ejército de don Rodrigo al parecer se habían refugiado en esta ciudad. Tenemos noticias, entre otras cosas, porque fue la única ciudad de la península prácticamente que ofreció resistencia. Con el control de las principales ciudades asegurado, Muza consiguió la rendición de la capital lusitana, que había quedado aislada del resto del reino. En apenas una década, el califato omeya consiguió someter a casi la totalidad de Hispania, a la que llamaron Al-Ándalus, cuya traducción del árabe podría ser la península del Atlántico. Las primeras medidas tomadas por los omeyas fue la recaudación de impuestos entre los judíos y cristianos hispano-romanos. Se comprometen a respetarles la autonomía política, teniendo en cuenta que por el hecho de ser cristianos todavía, tienen que pagar 2 impuestos frente al único impuesto que tendrían que pagar si fuesen musulmanes, lo que hace que se conviertan al Islam rapidísimamente. Además de los miles de hispanos convertidos al Islam, amplias comarcas extremeñas fueron ocupadas por tribus bereberes procedentes del norte de África. Este primer contingente militar, formado por varones evidentemente, pero a los pocos años ya viene bien recogido en las fuentes historiográficas que van a pasar con toda su familia, mujeres y niños inclusive. Por lo tanto, la población se incrementará considerablemente. Al tiempo que estas tribus africanas van ocupando distintas comarcas extremeñas, el emir omeya Abderramán fundará un estado independiente conocido como Emirato Omeya de Córdoba. Durante su reinado, Abderramán I dividió el territorio peninsular en nuevas provincias llamadas coras. El control territorial ejercido desde Córdoba radicaliza a la sociedad extremeña. Cristianos, bereberes y muladíes se alían para rebelarse contra el emir, focalizándose en Coria y en Mérida esta rebelión multicultural. No es un movimiento religioso, es un movimiento fundamentalmente político y es un movimiento que tiene una base fiscal evidente. Quieren ser autónomos y quieren pagar menos impuestos. Abderramán II, emir de Córdoba, dispuesto a zanjar la problemática emeritense, partió con un gran ejército para someter a la capital lusitana. Y lo que sabemos que hace es que deja a los emeritenses sin defensa, eliminando el refuerzo de la muralla de época visigoda, y con todos esos bloques construye la alcazaba. Una alcazaba para control del puente, pero prioritariamente para control de la población emeritense. Los musulmanes levantaron la que hoy es la alcazaba más antigua de la península. El exterior de la fortaleza se defendía con unas torres macizas y en su interior se encontraba la residencia del gobernador militar, los barracones para la tropa, así como una torre de señales que hacía de mezquita y que disponía de un aljibe subterráneo. Los musulmanes reutilizaron columnas de época visigoda como un símbolo de sometimiento de la sociedad hispano-romana al nuevo orden establecido. Después de la construcción de la alcazaba, familias de nobles emeritenses se trasladan a Córdoba. De entre todas ellas, cabe destacar a la familia de Ibn Marwan al-Yiliki al-Meridi. Lleva en sus apellidos el toponímico de la ciudad de Mérida, se le llama al-Meridí. Es decir, ha conservado el nombre de el emeritense. Ibn Marwan al-Yiliki
Fue uno de los rebeldes muladíes más sobresalientes de las últimas décadas del siglo IX. La Alcazaba de Mérida no fue obstáculo para Marwán, que encabezó nuevas revueltas contra la corte cordobesa. Muhammad, el nuevo emir cordobés, movilizó su ejército con la intención de arrasar Mérida. Muhammad lo que hace es destruir las murallas emeritenses, luego a continuación fue un arrasamiento, ya una eliminación completa. Y si no se destruye su totalidad, evidentemente es por su magnífica vía de comunicación que es el puente romano. Sirve de comunicación entre el norte y el sur y el este y el oeste. Bueno, gracias al puente romano y a esa magnífica alcazaba construida unos 30 años antes, pues se pudo mantener. Desprovista Mérida de sus murallas, buscó Marwán refugio en otras fortalezas como la de Montemolín. El muladí no cesó en sus revueltas y una y otra vez se sublevó con la intención de obtener la independencia de Córdoba. Nuevamente las tropas del emir pusieron cerco a los rebeldes, que se habían hecho fuertes en el castillo de Alange, a pocos kilómetros de Mérida. Después de 3 meses de asedio, finalmente se rindieron, pero consiguieron un ventajoso acuerdo con el emir. A cambio de obediencia, les permitió retirarse río abajo para que fundaran una nueva ciudad a la que llamaron Bat al-Yaus. La palabra Bat al-Yaus, en árabe literal, y Bat al-Yus en pronunciación popular, es un topónimo prerromano de las lenguas indígenas que hubiese aquí anteriores a los romanos. Bajo el liderazgo de Marwán, Bat al-Yaus va asentando las bases de una ciudad con futuro en detrimento de la vieja Mérida. Mérida entrará en desgracia, hay que decir que todo el aparato administrativo será trasladado a Badajoz. Tanto el gobernador, evidentemente, como los jueces, los alfaquíes, por lo tanto, Mérida quedará totalmente desprovista y, sobre todo, buena parte de los grupos sociales desalojarán la ciudad. En el año 929, Abderramán III se autoproclama califa, convirtiéndose en jefe espiritual de todo Al-Ándalus. Se inicia el periodo conocido como Califato de Córdoba, que se prolongará durante 100 años. Serán décadas de prosperidad y reconstrucción del territorio. Una de esas grandes obras fue el castillo de Trujillo y el recinto amurallado que con 1.400 metros de perímetro protegía la ciudad. En el siglo X se construye la parte más importante del castillo, concretamente sobre sillares romanos de las fortificaciones romanas existentes en este cerro. Se conservan perfectamente el arco de herradura de entrada al castillo y el patio de armas. En el interior de la ciudad también encontramos importantes infraestructuras como el aljibe de Altamirano, uno de los más antiguos del periodo califal en España. En el año 1031 el califato de Córdoba se desmorona, dividiéndose el territorio andalusí en reinos o taifas. Al principio fueron más de 20 los autoproclamados reinos, pero en poco tiempo las taifas más grandes anexionan las pequeñas, estableciéndose definitivamente 8 estados independientes en torno a las principales ciudades de Al-Ándalus. Cuando se hunde el califato de Córdoba, se produce una situación de vacío de poder, y entonces se quedan en cada población funcionarios que no tienen nada que ver con la familia del profeta y que han sido nombrados por los califas de Córdoba. El primer rey de la taifa de Badajoz fue Muhammad el-Sabur. Al morir Sabur, la mayoría bereber impuso a su candidato, iniciándose así la dinastía de los Abtasíes, que reinarían durante 72 años, un territorio que se extendía hasta las costas del Atlántico lisboeta. Durante el reinado de Muzafar, tercer rey pacense, Badajoz conocerá su mayor esplendor, convirtiéndose en un importante centro cultural y literario. Al norte de África, la dinastía almorávide ha conseguido dominar un amplio territorio y amenaza con extender su poder a la península. Las 7 décadas de prosperidad de aquel Badajoz de finales del siglo XI está llegando a su fin. En el año 1079
Alfonso VI conquista Coria y el reino Aftásida pierde una importante y estratégica plaza. Además, los reinos taifas pagan tributo a los reyes cristianos. Las parias eran una modo de impuesto que se les pagaba a castellanos, a leoneses, a portugueses, a aragoneses, para que no invadieran, saquearan y hostigaran el territorio de los distintos reinos musulmanes. Desesperados, los reyes taifas solicitan la ayuda a los almorávides. Taifas y almorávides se alían para combatir y vencer a los cristianos en la batalla de Sagrajas, cerca de Badajoz. Pero finalmente los almorávides impondrán su supremacía militar, sometiendo también a los reinos taifas. Badajoz, en un último intento por contener a las tribus africanas, se alía con los cristianos. Aquella decisión le costó la vida a Al-Mutawakkil, el último rey pacense que fue ejecutado por los almorávides. Uno de sus hijos consiguió huir a Montánchez. Se refugió en su castillo, autoproclamándose rey como Al-Mansur III. Solo 2 años después se rendirán a los almorávides, huyendo al norte para entregarse a Alfonso VI. Con la muerte del Cid Campeador en Valencia, los almorávides alcanzan la mayor extensión territorial de su imperio. Se impone una interpretación radical del Islam y se promulgan varias fatuas que perjudican a judíos y cristianos, conocidos estos como mozárabes, que son presionados para su conversión al Islam. La islamización de la Extremadura del siglo XI la visualizamos en una construcción única en la península ibérica. Se trata de una ermita musulmana que formaba parte de un complejo residencial de grandes dimensiones, compuesto por instalaciones para el alojamiento de estudiantes coránicos. En pocos años, los almorávides consiguieron reponer la frontera de la desaparecida taifa de Badajoz. Construyeron nuevas medinas y la de Albalat se convirtió en un lugar estratégico desde el que defender la línea del río Tajo. La ciudad estaba protegida por un poderoso recinto amurallado que defendía un espacio de unas 2 hectáreas. Fuera de la muralla también hay un elemento muy interesante, muy común para lo que es la época medieval y para la cultura musulmana, que es el hammam, es decir, el baño público, donde la gente solía ir, tanto hombres y mujeres, de forma separada, por supuesto. Los baños públicos presentaban una estructura heredada de las termas romanas. Funcionaban como espacios para la higiene y como lugar para los vínculos sociales. Con la Reconquista, muchos de estos baños se cerraron, al pensar los nuevos gobernadores cristianos que estos lugares eran propicios para la conspiración, así como para la práctica de relaciones homosexuales. El imperio almorávide tuvo una vida relativamente corta. Son sustituidos por los almohades, una dinastía marroquí que también hacía una interpretación integrista del Corán. Para la nueva corte almohade, el norte de Extremadura no era más que un lejano y peligroso territorio fronterizo. Fue el salvaje oeste del siglo XII. En estas tierras indómitas surgen personajes singulares que actúan como caudillos, salteadores o aventureros. El más famoso de la época fue el noble portugués Geraldo Sem Pavor, Geraldo sin miedo. En el año 1165, y haciendo uso de técnicas de guerrilla, arrebató a los almohades las poblaciones de Trujillo, Cáceres, Montánchez y Monfragüe. Geraldo Sem Pavor tradicionalmente se ha tenido como el Cid portugués. Para hablar entre nosotros yo lo definiría como un macarra de frontera. Era un mercenario, un tipo que se dedicaba con su cuadrilla a asaltar ciudades, a saquearlas y a venderlas posteriormente. Crecido por sus éxitos, Geraldo se embarca en un proyecto militar más ambicioso: conquistar Badajoz. En alianza con el nuevo reino portugués, sometieron a un duro asedio a la ciudad.
Desde Sevilla, el gobierno almohade envió un convoy con víveres y armamento para ayudar a los pacenses. Según un cronista de la época, Geraldo tendió una emboscada al convoy y pasó a cuchillo a los musulmanes que transportaban la mercancía. A 60 kilómetros de Badajoz se encuentra el municipio de Valle de Matamoros, que según el cronista, su topónimo, Matamoros, responde a la posible matanza que allí pudo perpetrar Geraldo Sempavor. Tras las aventuras de Geraldo, los almohades proyectan reforzar las defensas de Badajoz, bastión fundamental para contener la presión militar que ejercen los cristianos. Construyen una imponente muralla, jalonada de numerosas torres albarranas, que harán de la Alcazaba de Badajoz la más grande de la península. En el año 1169 se completa la muralla almohade con la construcción de una gran torre de 20 metros de altura llamada de la Atalaya y conocida popularmente como de Espantaperros. Los cristianos avanzan en su reconquista y toman posesión de Cáceres. Se encarga de su defensa una milicia religiosa de reciente creación, conocidos como los Fratres de Cáceres. Los fratres serán el germen de la futura y todopoderosa Orden de Santiago. En la Cáceres monumental apenas si quedan edificios contemporáneos a los caballeros. El único que sobrevive es la torre adosada al Palacio de Carvajal. La congregación de los fratres vendría a ser una cofradía de carácter local y laico, basada en dos principios como era el asociacionismo corporativo y basada en el ideal de cruzada. Una congregación, una hermandad con una finalidad bélica y amparada en un fundamentalismo religioso. Entre los años 1165 y 1169, los fratres de Cáceres pasan a denominarse Caballeros de la Orden de Santiago, influenciados por el arzobispo compostelano muy interesado en la reconquista extremeña. El califa almohade Abu Yaqub Yasub inició un nuevo plan para reconquistar las plazas extremeñas perdidas años atrás, pero antes tenía que aniquilar a la orden militar que se interponía en su camino. En uno de estos ataques contra la ciudad de Cáceres en 1174, los almohades lograron penetrar en sus murallas y acabaron con todos los focos de resistencia que había en el interior de la ciudad, muriendo todos los caballeros de Santiago. Este hecho después se transformó en la famosa leyenda de los 40 caballeros de la Orden de los Fratres de Cáceres que fueron pasados por la espada en esta torre. El rey castellano Alfonso VIII frenó las aspiraciones almohades deteniendo su avance en el Valle del Jerte. Para consolidar el control del territorio, mandó fundar una nueva ciudad cristiana bajo el lema «Para agradar a Dios y a los hombres». Plasencia se va a convertir en un punto de inflexión geográfica para la reconquista cristiana del norte de Extremadura. Hace grande a Plasencia, dotándola de un fuero de la legislación por la que se rige la ciudad de Plasencia desde su arranque, desde su punto de partida. O sea que el mercado, la diócesis y la legislación hacen que un nuevo núcleo urbano en el norte de Extremadura comienza la andadura de 8 siglos que ahora estamos celebrando. El fuero de Plasencia está estructurado en 748 leyes que abarcan todos los ámbitos, salvo el espiritual, de la vida de los vecinos de la ciudad, regulando costumbres, relaciones, economía e imponiendo las penas a ejecutar en caso de su incumplimiento. Tras la victoria en la batalla de Alarcos, los musulmanes recuperaron Montánchez, Santa Cruz y Trujillo, alejando así el peligro de las Vegas del Guadiana, donde se concentraba la mayor parte de la población. Además, establecen una línea de defensa sobre las vías de comunicación que parten hacia Córdoba y Sevilla. En ese amplísimo espacio geográfico
se acomete el reforzamiento de viejos castillos situados estratégicamente. En Mérida se dota la alcazaba de varias torres albarranas y en la eterna fortaleza de Magacela se construyen aljibes y nuevas y poderosas torres. Los restos más significativos se han conservado, pues tenemos esta torre poligonal de 8 lados, son muy similares por ejemplo a la torre Espantaperros que tenemos en Badajoz, o otras grandes torres poligonales que se van a levantar por ejemplo en Andalucía, en Jerez de los Caballeros. En este momento histórico comparten territorio las alcazabas de Magacela, Reina, Hornachos y Montemolín. El castillo de Montemolín estuvo en uso durante más de 800 años, pero serán los almohades en el siglo XII los que doten a la fortaleza de su mayor poderío militar, vinculándola estratégicamente al resto de las fortificaciones del sur de Extremadura. Los cristianos que durante décadas han luchado tanto contra los musulmanes como entre ellos mismos, en los albores del siglo XIII hacen causa común para impulsar la reconquista. En ese clima prebélico, Cáceres, que hasta la fecha había sido una población de poca entidad, va a tomar protagonismo debido a su estratégica situación. Lo que hacen es transformarlo en un inmenso campo de concentración de tropas. Esto como para entendernos, hablando en términos actuales, como un centro de instrucción de reclutas, como un CIR. Al igual que se hiciera con Badajoz, se construye un poderoso recinto amurallado dotado de una batería de torres albarranas. Las torres albarranas se convierten en un elemento defensivo característico del Imperio almohade. Los constructores las levantan con una rapidez sorprendente, pues dominan a la perfección la técnica del encofrado, con la que consiguen fabricar grandes muros de tapial. En el interior de la ciudad existía una alcazaba hoy desaparecida. Solo se conserva el espectacular aljibe que había en el subsuelo de la fortaleza. A diferencia de los aljibes tradicionales, este no recogía agua de lluvia, ni tampoco tiene un manantial que lo inunde, por lo que el almacenamiento se hacía con esclavos que traían el agua de un pozo exterior. Llama poderosamente la atención el estilo arquitectónico utilizado en este aljibe. Sus columnas, sus arcos, su decoración. ¿Por qué cuidaron tanto el detalle de un espacio que iba a ser inundado por el agua? Podemos imaginar que un aljibe no está decorado ni está pintado con pintura que se disuelve en agua. Pudimos determinar que el aljibe, antes de ser tal, fue la mezquita mayor de la ciudad de Cáceres. La máquina almohade es imparable y también acomete en el reforzamiento de otra plaza histórica. Al viejo castillo de Trujillo, levantado 200 años antes, también le adosan varias torres albarranas. Completaron el proyecto con un gran albacar, que es un recinto murado adosado a la fortaleza. Este espacio se utilizó como albergue donde concentrar un contingente militar con el que acometer sus planes de reconquista. En el año 1211, el rey Alfonso VIII, fundador de Plasencia, inicia el reclutamiento de un gran ejército para entablar una batalla campal contra el califa almohade Miramolín. Un año después, y con el apoyo de los demás reinos cristianos de la península, tendrá lugar la batalla de las Navas de Tolosa. Tras la victoria en las Navas, los cristianos conquistan Alcántara definitivamente. La ciudad y toda su área de influencia fue entregada a la Orden de San Julián del Pereiro, que con los años será conocida como Orden de Alcántara. La reconquista total de Extremadura no fue inmediata y se prolongó durante más de 30 años. Poco a poco sucumbieron las principales plazas almohades
y con la legendaria batalla de Tentudía en el año 1247 se pone fin a la dominación musulmana en nuestra región. Fue el ocaso, después de más de 500 años, de una civilización que marcó para siempre la cultura y costumbres de un territorio que se localizaba en los extremos del río Duero y que desde entonces será conocida como Extremadura.